Bueno, buenas tardes, un saludo para todas y todos. Mi nombre es Johan Tapiero, soy docente del curso latinoamericano de Liderazgo y Gestión en Enfermería. El día de hoy vamos a estar resolviendo algunas de las inquietudes que nos han manifestado en el desarrollo pues, de nuestras últimas sesiones sobre el módulo de gestión. Me acompaña el día de hoy el profesor Javier Rodríguez, el cual le cedo la palabra en este momento. Hola, un gusto, queridos estudiantes del curso latinoamericano de gestión y liderazgo. Hoy nos encontramos desarrollando esta clase en vivo para dar cierre a la primera unidad del módulo 2 de gestión, en la cual ustedes ya han venido avanzando, han venido trabajando. En este ejercicio vamos a sintetizar a través de una conversación con Johan sobre todos los términos, conceptos, temáticas que hemos abordado en esta unidad 1, que se han ido enfocados hacia la gestión estratégica y hacia el desarrollo de la gestión en enfermería y la competitividad y la responsabilidad social. Y eso nos dará paso a una unidad 2 del módulo de gestión que ya estará centrada hacia la auditoría. Johan nos dará una apertura al finalizar este encuentro, este live, esta clase virtual. Y pues en esa medida agradecerles por creer en nosotros, por estar en esta gran iniciativa y poder generar conocimiento y también aprender de todo esto que hemos desarrollado, que hemos tenido 2 meses largos de liderazgo, ya llevamos un mes de gestión. Si todavía no has desarrollado la actividad del foro 1 o el foro 2, estás todavía a tiempo, todavía puedes desarrollarlo, todavía puedes aplicarlo. Pues bueno, también decirles que pueden descargar nuevamente ya el material, el libro sobre gestión, que ya tiene pues todo su desarrollo de todo este módulo, lo vuelvan a descargar, se volvió a cargar el link allí con el material ya organizado y adecuado. Y pues bueno, invitarlos a que continúen en este ejercicio y pues bueno, Johan, hoy estamos acá en esta conversación, más que una clase, una conversación para complementar todos estos conceptos y estos términos que hemos venido dando durante el curso y que en 2 clases anteriores, conjuntamente, hemos ampliado sobre el tema. Sí, allí pues nos ha dado apertura a algunas temáticas bastante importantes y dentro de esas temáticas se encuentra todos los aspectos de estrategia, ¿sí? Pues este ejercicio también de curso hace parte de una red, de un tejido que se ha venido sumando en Latinoamérica, que hemos venido promoviendo desde nuestra coordinadora Laura Sánchez, desde cada uno de nuestros docentes que ustedes han venido observando en cada uno de los cursos y del módulo y de los encuentros virtuales. Y pues esa primera pregunta para conversar, para acá responderla, acá también los invito a todos los que están asistiendo a través de nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, allí que Nahuel nos organiza, nos responde día a día, acompaña a nuestros estudiantes, es ese tejido. Y en ese tejido los sectores empresariales han avanzado, inicialmente hablándose como redes, obviamente, así como nació Internet, que es una gran red y que fue evolucionando en el tiempo. Las organizaciones empresariales, para generar mayor competitividad y avance, ha empezado a organizar una estrategia que Michael Porter lo denomina los clústeres, ¿sí? Queremos empezar por ello, porque es que este curso es un tejido social, ¿sí? Es un tejido, es una red, y quisiéramos que nos hablaras, volviéramos a recordar ese concepto que ya nos diste en la clase anterior, y nos respondieras la siguiente pregunta: ¿cómo los clústeres se vuelven una estrategia para la competitividad en el sector salud, que es donde están pues la mayoría de nuestros estudiantes del curso latinoamericano?
Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Esta pregunta obviamente es una de las que formulamos para esta, esta presentación del día de hoy, porque es una de las inquietudes que surgen en el desarrollo de este módulo. Bueno, hablar de los clústeres inicialmente es hablar un poco de la asociatividad. ¿Qué es la asociatividad? Es como la acción que van a ejercer las empresas prestadoras de servicios de salud y también las empresas aseguradoras de servicios de salud frente a algunos intereses comunes que se pueden presentar dentro del sector. ¿Por qué es tan importante? Y aquí voy a retomar algunas de las palabras que mencionaba Javier. Hablar de los clústeres y entender en qué consiste ese proceso de asociatividad. Definitivamente, en un entorno competitivo y en un mundo globalizado, poder desarrollar competitividad va a hacer referencia a esa capacidad de asociación que tenemos las empresas y pues naturalmente los seres humanos, ¿no? Recordemos que las redes y el tejido social es conformado por cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante hablar entonces de los clústeres en el sector salud? Uno de los principales objetivos al momento de asociarse en las organizaciones de este sector es poder compartir experiencias, poder compartir conocimiento, poder compartir tecnología. ¿Qué sucede? A diario el entorno va a demandar diferentes o va a exigir diferentes retos a las organizaciones. En algunos casos, las organizaciones van a estar preparadas, pero en algunos otros, las organizaciones no van a tener el suficiente conocimiento o la suficiente experiencia para enfrentar una situación. Entonces, para explicar con un ejemplo lo que estoy diciendo, entonces vamos a plantear un escenario. Hay una institución dentro de la ciudad en la que nos encontramos, nosotros actualmente estamos transmitiendo desde Bogotá, hay una institución que quiere incursionar en la prestación de servicios de telemedicina. ¿Sí? Esta institución pertenece al clúster de salud de la ciudad de Bogotá. En este clúster está acompañado de 400 instituciones que hacen o desarrollan actividades dentro de ese mismo sector. Todas las empresas que conforman este clúster son diferentes, son de diferente tamaño, son de diferente actividad, pero todas se encuentran dentro del sector salud. Algunas prestan servicios, algunas son aseguradoras y algunas ofrecen soporte en temas de tecnología. Pertenecer a este clúster para la ciudad que quiere incursionar en todos los temas de telemedicina representa una ventaja. ¿Por qué? Porque la telemedicina se divide en varios tipos de servicios. Entonces, podemos tener telemedicina no interactiva, podemos tener telemedicina interactiva, podemos tener teleexperticia y podemos tener telemonitoreo. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos a iniciar con una estrategia que tiene que ver con la prestación de este tipo de servicio, no podemos empezar desde cero. Y al estar en la red y contar con empresas que ya manejan ese tema, que han pasado por ese proceso, va a representar una ventaja para nosotros. Entonces ahí es donde ese tejido social del que hablaba Javier, esa conexión con el sector en el que yo me desarrollo es fundamental y me va a permitir generar un aprendizaje, uno, por una parte, rápido. Segundo, un aprendizaje seguro, ¿sí? Y tercero, me va a permitir avanzar de una manera coordinada y de una manera eficaz. Entonces, espero haber dado respuesta a esta pregunta, una pregunta que naturalmente me parece muy importante. Cuando hablamos de los clústeres en salud,
y especialmente mencionando la experiencia con el clúster de salud de Bogotá, es muy interesante porque es un clúster que está especializado, tiene diferentes líneas de acción, por ejemplo, el análisis y la evaluación de todo lo que es el talento humano en salud. Otra línea es el análisis de la tecnología y la importancia de la implementación en el sector para generar empresas competitivas y empresas que respondan a las exigencias del mercado. Otra línea es todo lo que tiene que ver con calidad y todos los temas de seguridad del paciente, entre otras. Quise mencionar estas tres porque considero que son de las más relevantes y también las que más conozco. Entonces, pertenecer a un clúster como empresa definitivamente es fundamental y nos va a permitir avanzar de una manera más efectiva. Muchas gracias, Johan, por ampliarnos esa respuesta y allí básicamente concretas lo que hablábamos, es un tejido, es un espacio de apoyo para crecer. Las dinámicas actuales no es competir y eliminar al otro, sino ver cómo nos unimos, cómo apoyamos al sector, porque hacemos parte de un conglomerado empresarial. Sí, el sector salud hace parte de un conglomerado empresarial, sea público, sea privado, sea mixto, de acuerdo a las denominaciones de cada país. Y en esa medida va a llevar a una especialización, ¿sí?, en algunas áreas específicas y a potencializar también algunas áreas específicas de la organización, dependiendo del ciclo de vida donde esté esta organización. Y en esa medida se va a ver beneficiado todos sus grupos de interés internos y externos. Que pues obviamente va a llevar a crecimiento organizacional y a crecimiento del sector donde se esté desarrollando esta institución de salud. Es un término que queríamos clarificar porque es una dinámica que viene desarrollándose en el mundo. En Colombia en particular, nosotros participamos de unas experiencias clúster, en sus países también estarán, y pues en esa medida lo hemos venido adoptando. ¿Sí? Esta gran campaña UNURSIN LATAM y todos los ejercicios que hemos venido avanzando también en Growing Up y con todos nuestros aliados es un gran clúster, un clúster de la enfermería que permite este crecimiento. Así que muchas gracias, Johan. Ok, Javier, sí, definitivamente lo que también permite la conformación de los clústeres es poder compartir inquietudes, necesidades y problemáticas que nos afectan a todos. Eso también es uno de los orígenes de estas organizaciones y asociaciones que vamos a encontrar en diferentes lugares del mundo. Antes de avanzar con el tema, también algo que me gustaría mencionar es que en el mundo existen muy buenos ejemplos de este tipo de asociatividad, como por ejemplo en el sector automotriz, por ejemplo, todos los desarrollos que tiene Alemania, y de pronto cuando tengan un espacio sería interesante que los pudieran revisar, los clústeres de telecomunicaciones, gracias a ese trabajo asociativo. Muchas de las tecnologías que utilizamos en la actualidad han sido resultado de eso, de ejercicios mancomunados que han hecho empresas de diferentes sectores que comparten un mismo objetivo o tienen un mismo interés. Muchas gracias, Javier, por esa pregunta y muchas gracias también a nuestros estudiantes por expresar su deseo por profundizar en estos aspectos. Avanzando con esta sesión, me parecería muy importante, Javier, que pudiéramos hablar también un poco de la estrategia, ¿no? Nosotros conocemos diferentes autores, diferentes formas de construir estrategias, hay una pregunta que surgió precisamente en nuestro encuentro anterior respecto a cómo podemos identificar esas planeaciones estratégicas desde nuestra disciplina en el día a día, desde el servicio en el que nos encontramos, porque es claro que en un esquema de procesos organizacionales, todos no vamos a estar al mismo nivel,
todos no vamos a estar en la dirección o en los mandos medios o en la operación como tal. Entonces, ¿cómo podríamos identificar esos procesos estratégicos dentro de nuestra función diaria y dentro de nuestras labores habituales? Claro, sí. A veces estos conceptos de estrategia uno los lleva a un nivel directivo, a un nivel gerencial, y a veces es cuando se vuelve complejo, porque si yo no estoy en ese cargo, entonces lo veo como algo difícil. Pero pues prácticamente la estrategia también se desarrolla a nivel técnico, a nivel táctico, perdón, que son los cargos medios, y a nivel operativo, donde están cada una de las unidades de servicio o cada uno de los profesionales ya de atención directa. Entonces, en esta medida, el identificar la planeación en esas unidades operativas tiene que partir de identificar, reconocer, porque a veces ya lo conoce, reconocer lo que se plantea desde la estrategia institucional. Porque ¿de dónde debe de partir? De los lineamientos que ha hecho la alta dirección, que ha dinamizado y que ha protocolizado las gerencias técnicas, tácticas, que son los cargos medios, y cómo allí esa unidad debe también generar su propia estrategia de cómo planear lo que yo voy a desarrollar, qué metas voy a cumplir, qué indicadores voy a cumplir, cómo voy a organizar mis recursos humanos, financieros, organizacionales. Y entonces, en esa medida, hay que partir primero de reconocer estos aspectos, planteamientos institucionales. Dos, también debe plantearse y reconocer ese capital humano que tiene. Con ese capital humano, identificar cómo a través de ellos podemos desarrollar esa estrategia. Porque si ellos no conocen la estrategia institucional, ni saben cómo depurarla y al hacerla al día a día en sus acciones, en sus proyectos, en sus actividades y en sus acciones, pues no va a conectarse con esa ejecución estratégica. Y allí es donde falla muchas de las organizaciones. Hay un planteamiento muy bonito, con un eslogan muy bonito, con una estrategia y unos objetivos estratégicos muy bonitos, pero bueno, el día a día hay cómo lo desarrollo, quién los enseña y quién les alfabetiza para que ellos hagan ese desarrollo. Entonces, allí en esa medida, allí hay que organizar ese aspecto antes de decir cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí cómo organizamos ese recurso humano, cómo lo sensibilizamos, lo alfabetizamos, y ya en el desarrollo generar un proyecto. Así sea una unidad operativa, hay que generar un proyecto, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, quiénes lo van a hacer, dónde lo va a hacer, con qué recursos va a contar, y de allí ir escalando para ver qué recursos necesita para desarrollarlo y que salga a buen desarrollo esas acciones operativas, o si no, nunca se van a cumplir. Uno va a hacer el día a día a lo que llegue sin tener en cuenta todo eso que debe planearse, ¿sí? Inclusive hay unidades que organizan y que debería hacerse su propia misión y visión como unidad operativa, ¿sí? Sus propios valores conectados con los valores y principios institucionales. Generan su propio plan estratégico y objetivos estratégicos de acuerdo a lo que plantea la institución, y genera su mapa estratégico, que será un aspecto que vamos a ver ahorita más tarde en la segunda parte de este live. Generan su mapa estratégico operativo, pero es planeado, es organizado, ¿sí? Y allí también hay que tener en cuenta todo el proceso administrativo de planeación, organización, control, gestión y dirección de evaluación de todo lo que se desarrolla allí. Así que del hecho de estar en el día a día no nos exime de no generar una buena organización y planeación de lo que voy a desarrollar, ¿sí? Y conectarlo con lo que se plantea a nivel institucional. ¿Listo? Muchas gracias, Javier, y resaltas algo que considero que es fundamental en el proceso de entendimiento de esa estrategia, y es definitivamente los procesos de comunicación, ¿no? Como muchas veces la alta dirección se plantea unos objetivos que se materializan en unas políticas y en unas acciones específicas,
pero en muchos momentos la comunicación no fluye lo suficiente para que se interprete o se entienda de la misma manera en las diferentes áreas. Eso considero que es un aspecto muy relevante a la hora de identificar cómo se refleja esa estrategia en el hacer diario de enfermería. Gracias. Bueno, pues en esa dinámica, y que es importante, ya seguiremos hablando ahorita más adelante sobre estrategias. Johanna, en la anterior clase, tú hablaste un tema muy importante en la actualidad. Yo creo que en los últimos 40 años, porque no es nada nuevo, algunos dicen, no, esto es un nuevo, es una moda. Realmente no, es algo que ya se viene trabajando, y inclusive los desarrollos a nivel, en término educativo, vienen del siglo XVII, un poco atrás. A nivel organizacional, se vienen fortaleciendo luego de la segunda revolución industrial, finales del siglo XIX, iniciando el siglo XX, con todos los movimientos sociales laborales, y es el término responsabilidad social. Entonces, quisiéramos saber, desde lo que nos conversaste en la clase anterior, cuál puede ser las acciones para fortalecer la responsabilidad social en las instituciones de salud. Bueno, respecto a este tema, es como, bueno, bien lo mencionas, es un tema que no es nuevo, es un tema que ya tiene unos antecedentes importantes en la historia reciente del mundo, y entender el concepto de responsabilidad social necesariamente implica que nosotros entendamos cuál es la relación que existe entre las empresas y las necesidades sociales que rodean la función o el desarrollo de las organizaciones, en este caso, pues en las organizaciones del sector salud. En la responsabilidad social la podemos entender también como el impacto positivo que genera la empresa en los grupos de interés. Cuando hablamos de los grupos de interés, estamos hablando pues naturalmente de los clientes internos, de los clientes externos, estamos hablando de la comunidad como tal y también del Estado. Recordemos que el Estado es el gobierno, es el territorio y es la población. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, dicho en otras palabras, estamos hablando de todo el entorno en el cual se encuentra la organización. Entonces ahí es importante entender otros dos conceptos con los cuales normalmente la gente confunde la responsabilidad social empresarial, y es el concepto de filantropía. Por un lado, la filantropía es simplemente dar dinero o apoyo económico a la población que lo necesita, y el concepto de asistencialismo, que sería como dar recursos más en especie, como por ejemplo ropa, alimento y hogar. Esto es totalmente diferente a la responsabilidad social. La responsabilidad social es más profunda y está más articulada con esos elementos misionales, esos elementos de la visión de la organización. Entonces, de hecho, hay muchos autores que ya hablan que la responsabilidad social hace parte de la estrategia de competitividad de las organizaciones. ¿Y esto por qué? Porque resulta que cuando yo desarrollo o tengo proyectos de responsabilidad social dentro de mi organización, esto va a ser un factor diferenciador en el resto del sector, ¿sí? Entonces, la responsabilidad social no solamente la vamos a desarrollar porque sea un requisito, porque si nosotros miramos, cuando hablamos de los requisitos para la constitución de las empresas, uno de esos requisitos no es la responsabilidad social, ¿sí? La responsabilidad social es un acto voluntario que las organizaciones, en este caso el sector salud, deciden desarrollar, o es una apuesta que ellos deciden hacer. Entonces ahí es donde la responsabilidad social empresarial toma
una connotación muy relevante porque es un diferenciador en un entorno competitivo. Vamos a poner un ejemplo para entender un poco este concepto. Entonces, hay empresas de cirugía plástica que se encargan de desarrollar todas las cirugías estéticas para la población en general. Un muy buen ejemplo de un programa de responsabilidad social, además que me parece un programa que en mi concepto es muy interesante, deciden que por cada cirugía estética que realicen, van a donar un porcentaje de esa cirugía a un procedimiento de corrección de paladar impío y labio leporino a un niño de la ciudad en la que opera la empresa de cirugía estética. ¿Qué sucede? Que esto es algo que no es responsabilidad de la empresa, pero la empresa reconoce que es una necesidad que se está generando en el entorno en el que desarrolla sus operaciones. Entonces, esta acción empieza a generar un impacto positivo tanto en el sector salud como en el entorno en el que se está desarrollando. También genera confianza en los clientes externos, en las personas que toman ese servicio, porque adicional de que se quieren realizar algún procedimiento estético, saben que están colaborando a solucionar un problema. Entonces, este es uno de los ejemplos que podemos encontrar. Hay otro programa de responsabilidad social empresarial que también es de una empresa de cirugía estética que simplemente a mujeres que han sido víctimas de la violencia, entonces, por ejemplo, que requieren de una cirugía reconstructiva, por ejemplo, por un ataque que ha tenido, por ejemplo, con ácido, la empresa se compromete a generar un aporte para que esa persona pueda recobrar naturalmente sus facciones, para que pueda mejorar su calidad de vida. Recordemos que a veces un procedimiento de este tipo le devuelve a las personas la dignidad humana, les devuelve la confianza, la autoconfianza, el autoconcepto. Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar la responsabilidad social. Probablemente en las instituciones en las que laboramos desarrollen muchas acciones, ¿sí? Y nosotros hasta ahora, a partir de este curso que están compartiendo con nosotros, ustedes se enteren que las empresas hacen muchísimo, no solo por el ambiente, porque a veces también cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, pensamos que es solo con el ambiente. No, el ambiente es uno de esos aspectos en los que se puede trabajar, uno de esos componentes en los que podemos trabajar en responsabilidad social. No sé si quieras aportar algo adicional. Totalmente de acuerdo. Allí la responsabilidad social ha sido una evolución y no podemos quedarnos en términos de inicios del siglo XIX como la filantropía y el asistencialismo que los has mencionado y que son etapas iniciales de lo que estamos hablando actualmente como responsabilidad social corporativa, responsabilidad social territorial y que allí el sector salud debe vincularse aún más y no solo en acciones donde se lo dejen a una persona, porque a veces pasa. No, entonces lo ambiental, dejémoselo a lo ambiental. Lo social, dejémoselo a la persona que trabaja los aspectos de comunicación y social. Y entonces, ¿dónde queda también esa la labor y responsabilidad del sector salud y las personas que hacen parte de la organización? Porque es la responsabilidad de los grupos de interés interno y externo de la organización. Y adicionalmente también mitigar esos impactos sociales, económicos y ambientales que genera la institución de salud. Adicionalmente a ello, ese factor diferenciador, ¿a qué nos va a llevar? Muchas veces el gerente o quien tome las decisiones lo ve como un costo, ¿sí? Y realmente, si tú mitigas los impactos, generas mejor reputación, generas crecimiento social en tus grupos de interés internos, o sea, tus colaboradores, eso va a llevar a un crecimiento y una respuesta económica, obviamente, y abrir nuevos mercados, abrir nuevas oportunidades. Y entonces, en esa medida,
Eso es lo que ha venido desarrollando muchas de las organizaciones, en otros sectores también, y que allí invitamos a quien está en el sector salud, sea en su cargo operativo, táctico o gerencial. Si estás en a nivel de operativo, conoce tu institución, qué está haciendo, qué está desarrollando, qué se puede proponer. Si está a nivel técnico, táctico, pues puede generar programas, puede generar documentación, puede generar protocolos al respecto. Y si está a nivel directivo, pues vincule esto al ADN de su organización, que es supremamente importante. Si no está en el ADN, van a generar personas que están luchando por querer consolidar estos aspectos, porque son sensibles hacia los aspectos sociales, ambientales o económicos de la organización y del entorno y de los grupos de interés, pero pues si no está allí tampoco en la estrategia, pues difícilmente hay un desarrollo. Es supremamente importante, no es nada nuevo, es algo que sigue evolucionando y una experiencia que tuve en términos de responsabilidad social universitaria. He entrevistado a varios rectores y también a varios gerentes en responsabilidad social corporativa en salud, y me decían es que nosotros brindamos servicios de salud y eso ya es nuestra responsabilidad. No, cumplir con lo que es misional y con lo que Sí. y con la norma, eso no los lleva a hablar de que es todo la dimensión integral de responsabilidad social. El rector me decía, no, pues que nosotros damos educación y la gente accede a la educación. Eso ya no es responsabilidad social, no, esas son acciones misionales, pero la responsabilidad social va más allá de esos impactos que genera la organización. Ok, muy bien. Definitivamente, totalmente de acuerdo, Javier. Hay un aspecto que me gustaría de pronto retomar de lo que mencionas y es el tema de no ver la responsabilidad social como solamente una acción que me va a generar o una estrategia que me va a generar la utilización de recursos, sino ver la responsabilidad social como un factor diferenciador en términos de competitividad. Definitivamente está demostrado y, por ejemplo, para participar en licitaciones internacionales, para participar en proyectos de impacto y alcance internacional, ese factor es muy determinante. Es uno de los factores que más se evalúan las convocatorias internacionales. Les interesa ese desarrollo social que la empresa ejerce en el marco de sus funciones, que como bien lo mencionaste, Javier, pues son sus funciones misionales, son su razón de ser. Recordemos que la responsabilidad social es algo superior a lo que inicialmente pensé cuando decidí crear una institución para el sector salud, sino que va más allá de ese objetivo misional y de esa visión que nos hemos planteado en un periodo determinado de tiempo. Entonces, aquí es donde los demás temas de lo que hemos venido mencionando el día de hoy toman una relevancia importante. ¿Qué sucede si yo quiero empezar a trabajar la responsabilidad social y pertenezco a un clúster de salud en la ciudad y en el país en el que me encuentro? Pues que voy a tener un insumo para empezar, voy a tener una experiencia. Asimismo, ustedes también van a encontrar que hay proyectos y hay propuestas de responsabilidad social que no se trabajan de manera individual, que no trabajan las organizaciones de manera individual, sino que se apalancan en otras organizaciones para tener un impacto positivo mucho mayor al que pueden tener trabajando solos. Entonces, muchas gracias por esos aportes y esas aclaraciones que nos haces, Javier, y retomando y articulando también estos temas de responsabilidad social con esos planteamientos estratégicos organizacionales. ¿Cuál podría ser la relevancia de la planeación estratégica específicamente para enfermería? O sea, ¿cómo podemos visualizar eso en nuestro día a día? Bueno, antes de responder esa pregunta, quería hacer una acotación a algo que me hiciste recordar, y es que la responsabilidad social
en los últimos años ha caído en la reportitis. ¿Qué es eso? Reporte de gris, reporte, o sea, generar reportes y reportes, documentos que se vuelven textos que nadie lee, que ni la persona que está como guardia o celador en la institución de salud se lo va a leer ni lo va a entender. Ni que la comunidad que está en el entorno cercano que se afecta por las dinámicas que genera la institución va a leerlo. Entonces, allí también hay un aspecto a reflexionar y que no vayan a caer tampoco las organizaciones. Sí, hay que reportar, hay que comunicar, es supremamente importante, pero tampoco caer en esta reportitis que ganan premios o convocatorias y demás, pero ese reporte que finalmente si no se traduce y los grupos de interés lo entienden y lo entienden para transformar y mejorar, pues finalmente se vuelve un texto más. Ok, gracias. Bueno, ¿estamos bien, Nahuel, en la conexión? Nahuel, sí, creo que estamos bien en la conexión. Sí, está bien. Ahí nos saludan desde diferentes partes de Argentina, acá nos están saludando, un saludo muy especial a todos ustedes, muchas gracias por estar en este curso latinoamericano y confiar en nosotros. Y pues bueno, ahora sí, la relevancia de la planeación estratégica para enfermería, la planeación estratégica es fundamental para todo, ¿sí? Desde la planeación que uno puede hacer como persona, en lo que desarrolla como vida, en lo que yo planeo para, en prospectiva, y en esa medida es fundamental, uno, pensar como estratega. Y una de las dificultades en enfermería es tener un lenguaje estratégico, tener un lenguaje de alta dirección, saber negociar y saber persuadir también, que son aspectos que uno como estratega debe tener en cualquier contexto, sea a nivel directivo o sea a nivel operativo. Si yo no tengo esos conceptos que hemos venido dando en el módulo y en las diferentes sesiones virtuales, pues ¿cómo voy a entrar a negociar con mi jefe? Sí, mi jefe está pensando en cuántos recursos voy a tener para poder suplir lo que me pide la junta directiva, ¿sí? O la asamblea de socios, o mi gerente de institución. Entonces, en esa medida, el ser estratega es supremamente importante. Sí, yo estoy pidiéndole el cambio de que me ascienda, de que me suba el sueldo, que me dé vacaciones, cuando esta persona que está allí posiblemente esté pensando en lo que me pide el gerente, lo que me pide la junta directiva, si bajaron los ingresos, si con eso ya no podemos pagarle el sueldo a las demás personas, tenemos que echar a 3, 4 personas por esa situación, no sé, las dinámicas gubernamentales, vienen, nos hacen visita de auditoría, vienen los que nos hacen visita para que siga funcionando el establecimiento de salud, pues ¿a qué horas? ¿Cierto? Entonces, en esa medida, desde enfermería tenemos que tener esos conceptos base, pensar como estrategas. Dos, desarrollar y tener claro cómo describir la estrategia. Una cosa es hacer el diagnóstico y valorar, que a veces nos cuesta también, cómo valorar ese entorno social, ese entorno empresarial, cómo valorar también ese entorno organizacional. Y a veces esos procesos, a veces no, son procesos investigativos. Y entonces a muchos les duele desarrollar procesos investigativos y más aún al interior de una organización. Créanme que toda organización hace procesos investigativos en todo momento, ¿sí? No solo para los grupos de investigación y la academia. Entonces, en esa medida, enfermería allí tiene que fortalecer y por eso en este curso latinoamericano vinculamos el tercer módulo que viene a final de agosto, que es de investigación, ¿sí? ¿Para hacer qué? En la organización, un diagnóstico, herramientas para recabar datos, para poder tomar decisiones adecuadas de acuerdo a las dinámicas que se dan en el entorno externo y el entorno interno de la organización. Adicionalmente a ello, describir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con toda esa cantidad de datos,
hay que ponerse uno a concretar y a describir el plan estratégico, ¿sí? Su planeación estratégica, su misión, su visión, sus objetivos estratégicos, sus metas, ¿sí? De acuerdo a ello ya arma un plan, ¿sí? Y de ese plan plantea unos programas y los programas hay que sustentarlos, argumentarlos, redactarlos, organizarlos, que tiene unos objetivos, que tiene unas metas también. Y de ese plan y esos programas vienen los proyectos y los proyectos también hay que escribirlos y eso requiere tiempo y habilidad para escribir también. Entonces, en esa medida yo creo que hay que potencializar también esas habilidades para finalmente ahí sí hacer, porque normalmente nos gusta hacer, pero planear, pensar, organizarse, escribir y demás, a algunos les gustará, a otros no tanto, a otros no han tenido la oportunidad, que hay que empezar a desarrollar esas habilidades para ahí sí hacer lo que planeamos. Entonces, esa es como una reflexión. Me disculpan quien de pronto lo haya dicho muy franco, pero pues son habilidades que debemos fortalecer y que seguimos en esta iniciativa a través de este curso para que adquieran esas habilidades. Que obviamente en un curso no se da todo eso. Para eso estamos posteriormente, viene nuestro segundo ciclo, todos los ejercicios que hemos venido haciendo, y ahí es donde viene también estos clústeres y estas redes para apoyarnos entre todos. Sí, Javier, escuchándote hablar, también reflexiono frente a lo que es el proceso de atención de enfermería. Ese es un proceso de planeación. Entonces, en ningún caso vamos a llegar a hacer lo que venga, sino en todos los casos debemos utilizar las herramientas que tenemos para poder ser más efectivos y eficientes. En este caso, pues sí, si lo hablamos específicamente hacia el cuidado, podríamos también contar y trabajar a partir de esta herramienta, que realmente no dista mucho de lo que nos mencionabas de todos los elementos de la planeación estratégica y anteriormente también nos mencionabas respecto a lo que es el proceso de planeación como tal, con todas sus etapas. Me Claro, parece eso nos da, sí, sí, qué pena. No, pues me parece importante mencionar estos aspectos porque a veces creemos que la planeación es solamente del departamento, a veces creemos que la planeación es solamente de la dirección y no es cierto. La planeación es de todos, es de toda la organización y de todos los niveles en los que podemos encontrarnos, el nivel directivo, el nivel operativo, en los cargos medios y demás. Y recordemos que la evaluación de este proceso pues se va a ver reflejada en nuestros resultados, en nuestros indicadores, indicadores de seguridad del paciente, indicadores financieros, indicadores naturalmente administrativos y clínicos. ¿Y vas a decir algo adicional? Sí, 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 para conectar y hacerte la siguiente pregunta, y es el proceso de enfermería, claro, es una herramienta fundamental y que también sirve ya en la parte operativa y de atención directa, y que eso daría un curso acá eterno y otro curso adicional, Sí, sí, sí. eterno, adicional y que pues estaríamos pensando también cómo conectarlo allí. Acá estamos dando estas visiones generales de la gestión que también debemos tenerla en cuenta, porque si, como decía en alguna clase, hay que ver como el pelícano, una visión global y específica al momento, en el momento que es y cuando hay que tomar las decisiones. Bueno, entonces, conectando con ello, tú como presidente de Growing Up Foundation, quisiéramos que nos contextualizaras cómo una red, ya ahí conocemos que Growing Up tiene varias redes de conocimiento, tiene varias redes latinoamericanas, cómo esta gran red ha generado cómo esas redes, más así decirlo, llevan a que se genere competitividad en enfermería y en el sector salud a nivel regional. Eh, bueno, eh, bueno, cuando hablamos de redes y específicamente en la experiencia de Growing Up, es importante mencionar que la función
principal que tienen las redes es generar nuevas realidades, cambiar los paradigmas. Desde Growing Up les podemos contar que ha sido pues un trabajo muy interesante. Fue una iniciativa que surgió a partir de el pensamiento crítico y también en cierta parte la inconformidad de un grupo de enfermeros hace algunos años que decidieron sentarse y declarar que estaban inconformes con lo que sucedía y empezaron a visionar una forma de ayudar a avanzar la enfermería. En ese proceso, entonces, en el año 2015 se constituye nuestra primera red denominada Centro de Pensamiento, Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y Educación. Inicialmente fuimos 25 personas y a medida que empezó a transcurrir el tiempo, llegamos a 900 en el país. Posteriormente a esto, nos formalizamos y empezamos a trabajar con colegas de diferentes lugares del mundo, inicialmente en el marco de la campaña Nursing Now. En el marco de esta campaña, entonces, tuvimos un alcance de alrededor de relacionamiento con 6.000 personas de América Latina, España y Australia. Posteriormente a esto, entonces, empezamos a trabajar en la construcción de redes académicas, redes que tienen que ver con seguridad del paciente, con auditoría, con atención primaria en salud. Manejamos actualmente 7 redes con las cuales estamos desarrollando trabajos colaborativos. Estos trabajos se han dado en el marco de eventos, en el marco de producción académica, con libros, artículos y participación en diferentes eventos. Quise pues mencionar estos elementos frente a esta pregunta inicialmente para demostrar que definitivamente el trabajo en red nos beneficia, el trabajo en red nos permite conocer experiencias, compartir aprendizajes. Pienso que uno de los factores que han sido claves en este proceso ha sido poder compartir aprendizajes en diferentes temas. Hay un evento internacional que realizamos. Hemos tenido hasta el momento 7 fechas de ese evento, el cual ha sido un éxito. Hemos podido agrupar alrededor de 7.000 personas y lograr la participación del 50% de ese número de personas. Entonces, creo que cuando nosotros tenemos apertura a escuchar, a compartir, a aprender del otro, podemos ser competitivos, podemos desarrollar habilidades que en muchos casos desconocíamos que teníamos y podemos lograr nuestros objetivos individuales, nuestros objetivos como disciplina, como colectivo y también en los entornos empresariales. Yo creo que a la fecha tenemos un balance muy positivo. Tenemos un relacionamiento con diferentes colegas de Latinoamérica en diferentes temas. Algunos de estos temas han sido calidad, administración en salud, bienestar, sostenibilidad, marketing, entre otros. Entonces, pienso que cuando hablamos de las redes, no solamente debemos hablarlo a nivel empresarial, sino también debemos como dar una mirada a esas redes personales que nosotros tenemos. Las redes personales son fundamentales. En las redes personales podemos destacar los amigos, podemos destacar la familia, podemos destacar, por ejemplo, las actividades de ocio, el hacer ejercicio. Entonces tenemos amigos con los que hacemos ejercicios, eso hace parte de nuestra red.
También podemos destacar todo lo que tiene que ver con nuestras creencias. Entonces, si vamos, por ejemplo, a una iglesia, a un lugar donde se realiza un culto, o simplemente si participamos en ejercicios de yoga, entonces ahí podemos también encontrar nuestras redes. Lo más importante de las redes es que nos ayudan a avanzar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser competitivos, a ser visibles. O sea, definitivamente no es lo mismo que estemos trabajando solos y que nadie sepa lo que hacemos, a que estemos trabajando y que varias personas sepan lo que hacemos, porque eso también nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a, frente a dificultades del entorno, tener una respuesta más eficiente. No sé, Javier, si quieras adicionar algo. No, pues creo que en tus respuestas has ido uniendo los diferentes aspectos que hemos mencionado durante estos primeros 40 minutos de la sesión, y es donde hablas de un enfoque de servir, de dar, donde vinculas los aspectos de responsabilidad social, esos impactos sociales, ambientales, donde también invitas a la integración, a generar clúster, a generar tejido, a generar conglomerado para fortalecer este sector específicamente en este ámbito de la enfermería también. Ese ejercicio que mencionas tuvo que tener una planeación y hacer una valoración del entorno interno, externo, plantearse unos valores, unos principios, generar una misión, una visión, generar unos objetivos estratégicos, generar un mapa estratégico que ya ahorita lo veremos, y adicionalmente para avanzar. El resultado que das en datos concretos, en datos numéricos, es el avanzar, el ser visible, el que el apoyo sí se puede, el que no podemos andar solos en este mundo, sino que uniéndose y conectando y sumando energías y esfuerzos es mucho más rentable que estar cada uno compitiendo o aislado en su mundo. Eso es totalmente claro en lo que nos mencionas. Y bueno, cuéntanos, para seguir avanzando, 5 aspectos a nuestro público, cada uno de los que están asistiendo, los más de 81 participantes, 86 en este momento que están en el live allí, los invitamos a que nos coloquen para ustedes cuáles son 5 aspectos, o uno, el que deseen. Para Johan sí le toca 5, a los que están asistiendo. Un aspecto, menciónenos allí por el chat para irlos mencionando también, que el enfermero y enfermera debe tener para ser competitivo, ¿sí? Entonces ahí mencionen en el chat a nuestros asistentes de los diferentes países, desde Norteamérica hasta la Patagonia, coméntenos. Y Johan, para ti, entonces, menciónanos 5 aspectos para la competitividad del enfermero y la enfermera. Bueno, yo creo que el primer aspecto que quiero destacar en el día de hoy definitivamente es el no tener excusas. El no tener excusas cuando nos planteamos un objetivo. ¿Y por qué es tan importante hablar de no tener excusas para ser competitivo? Nosotros vivimos en un entorno que es muy diferente al entorno en el que nos encontrábamos hace 15 o más años. Nosotros en este momento vivimos en un entorno donde tenemos el acceso a información de una manera muy rápida, prácticamente en tiempo real. Hoy en día sale una norma y la compartimos por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook. Hacemos un live, programamos un live y compartimos la información de una manera más rápida. Entonces, en ese orden de ideas, considero que en este momento de la historia existen herramientas que nos conectan con las personas que necesitamos estar conectados. Y en ese sentido, no existen excusas para lograr los objetivos. Ese es el primero. Un segundo aspecto que considero importante cuando hablamos de competitividad es tener determinación. La determinación es fundamental para las personas competitivas. En ocasiones conocemos personas que llevan 20 años en una posición privilegiada o no privilegiada,
de una organización y ningún día le parece algo positivo. Ninguna decisión le parece positiva. Ninguna acción, ninguna propuesta le parece favorable. Frente a eso, es importante tomar acción. O sea, yo no puedo permitir que los días sean traumáticos, sean iguales para todos, sin tomar una acción. O sea, a veces no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman o con acciones que nosotros debemos realizar. Y en vez de tomar acción frente a, lo que hacemos es quejarnos, pero quedarnos en el mismo lugar. Y ahí es importante tener en cuenta que nosotros los seres humanos tenemos una ventaja que probablemente no tenga un árbol, ¿sí? Y es que un árbol tiene que estar en un solo lugar y para desplazarse depende de otro. Nosotros los seres humanos, sin obviamente entendiendo que no tengamos ninguna limitación para hacerlo, los seres humanos podemos desplazarnos, podemos cambiar nuestra realidad. Entonces, el ser competitivo tiene mucho que ver con eso, con tomar determinaciones. Un tercer aspecto que definitivamente debemos trabajar es pensar en que nosotros también somos una empresa y que nosotros debemos invertir en nosotros. Cuando hablamos de cuando hablo o cuando menciono esto de invertir en nosotros, hago referencia a que debemos capacitarnos. O sea, no debemos esperar a que la institución con la que yo llevo 20 años trabajando me debe dar un curso de actualización. No, nosotros debemos buscar esas opciones de capacitación. Nosotros debemos, si nosotros sabemos que hay algo en lo que no somos tan buenos, debemos buscar esa competencia para ser competitivos, para permanecer en el mercado, ¿sí? Para competir con las personas que vienen y que están detrás de nosotros. Eso es fundamental. Nosotros debemos pensar que somos también una empresa que necesita reinversión, que necesita volver a emprender, que necesita descanso. Eso es fundamental. Y definitivamente los mejores empresarios del mundo lo dicen. Hay que descansar bien, hay que hacer ejercicio, hay que leer, ¿sí? Entonces, a mí no me gustan las clases presenciales, tomo un curso virtual. A mí no me gustan las clases virtuales, tomo un curso presencial. Pero eso es importante hacerlo, invertir en uno mismo. Otro aspecto es definitivamente las personas competitivas persiguen sus sueños. Las personas competitivas no se quedan en el lugar que les toca, no se quedan en el lugar que les impongan. Las personas competitivas persiguen sus sueños y perseguir los sueños implica riesgos, implica que uno sienta miedo, ¿sí? Entonces háganlo, háganlo. No todas las personas en el mundo pueden contar su experiencia. No todas las personas en el mundo pueden decir, estuve en la mejor posición, pero fue más importante perseguir lo que quería que estar en el lugar en el que me habían asignado. Entonces, eso considero que ese aspecto es fundamental para ser competitivo. Y finalmente, el último aspecto que me gustaría resaltar es siempre que les digan que no, sean tercos. Definitivamente está demostrado que todas las personas que no han logrado lo que tú quieres lograr, te van a decir que no lo hagas, te van a decir que está mal, te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Y las empresas que están en este momento a la vanguardia, las empresas que se mantienen, son empresas que hacen apuestas distintas a las que hacen las demás empresas del entorno y del sector. Entonces, es una invitación a que hagan cosas diferentes, a que se midan, a que se arriesguen. Ojo, cuando hablamos del riesgo, no hablamos de perderlo todo, no, hablamos de visualice cuál es el lugar en el que quiere estar y empiece a trabajar para lograrlo. Creo que esos son los 5 aspectos que quiero resaltar en este momento para la pregunta que formulas.
me parecería interesante que pudiéramos también de pronto mencionar algunos de los aspectos que nos mencionan los estudiantes en este momento. Sí, acá nos menciona Mabel Calderón, nos está indicando que se logra con la sinergia, con el servicio, con la evaluación de resultados y con el mejoramiento continuo en la prestación. Eso nos menciona Mabel. Los invitamos a todos los que están asistiendo a esta clase virtual, que nos opinen cuáles esos aspectos que debe tener el enfermero para ser competitivo. Acá nos dice Mabel Calderón, dice, me devuelvo, debe saber argumentar también y para que se vuelva un proyecto real. Muy bien, muchas gracias, Mabel. Los invitamos a que nos opinen acá. Queremos escuchar, saber cuáles son las características que debe tener el enfermero y la enfermera para ser competitivo en la actualidad. Retomando también un poco lo que hemos venido hablando el día de hoy, Javier, también sería importante poder mostrar cómo el liderazgo y la gestión en enfermería se vuelven un factor de éxito en los procesos de planeación estratégica. Eso también me parece importante porque es necesario como llevar desde lo global, porque cuando hablamos de planeación estratégica estamos hablando de lo que se está pensando de manera organizacional, es cómo llevamos ese pensamiento institucional, ese pensamiento que se encuentra declarado en la misión, en la visión, en los valores y en esos planes que normalmente son a 5, a 2, a 3 años y que nos evalúan de una manera permanente en cada año. O sea, ¿cómo podemos visualizar que definitivamente el liderazgo y la gestión en enfermería le aportan muchísimo a esos planes estratégicos, a esa Muy planeación bien. estratégica institucional? Muy bien, acá nos están respondiendo, Johan, Graciela Mesa Capo nos dice capacitación continua, ser positivo, eso me parece fabuloso. Leti B que nos dice, creo que para ser competitivo deben estar actualizados, es decir, estarnos capacitando continuamente y se conectan con lo que indicabas de formación, seguimos recibiendo los aportes. Y pues bueno, ya para dar paso bueno, acá Liliana Tolosa dice la capacitación nos hace fortalecer los conocimientos y poder ser competitivos con otras instituciones. Graciela nos dice que también, que ser positivo. Muchas gracias. Y claro que sí, para dar paso a nuestra segunda parte de esta clase, voy a mencionar los que pienso. Eso ya depende de cada visión y me parecen muy acordes lo que acabas de mencionar. Y adicionalmente a ello, uno, hay que tener una visión global, ¿sí? A veces nos colocan en la formación esos limitantes, como el caballito que va y que le colocan una visera y no puede ver más allá, esa visión global, y eso solo se adquiere conectándose, interactuando con más personas, teniendo una mente un poco más abierta, no tan específica, porque a veces nos limitamos por eso. No, es que yo solo aprendí esto y no sé hacer más y eso no me lo enseñó mi escuela. No, hay que abrirse y en esta era del conocimiento, que el conocimiento está abierto en cualquier espacio, en cualquier lugar, a través de la web y demás. Dos, generar acción, ¿sí? Lo veía en el curso de liderazgo y el módulo anterior que fue de liderazgo, todos emocionados, y cuando ya entraron a gestión, empiezan como, ¿y será que eso sí se puede hacer? No, pero es que no me dejan, y es que en mi institución no puedo, y es que no, y yo tengo que ser gerente, no, ¿sí? Hay que generar acción y empezar paso a paso con pequeñas acciones, y así lo mencionaste como se hizo en Growing Up. Tres, generar red. Y a través de una red, no de jerarquías, sino una red de redarquías. O sea, que la posición y el poder y el manejo del poder no genere limitaciones en el otro. ¿Sí? Cuatro, felicidad sin límites. No solo de felicidad de estar sonriendo en todo momento, sino esa felicidad que no te coloque en límites
en lo que quieres hacer como persona, como profesional y como ciudadano. Porque es que se coloca límites, es que no nos pagan bien, es que la precarización en el sector salud, es que la privatización, es que no tengo para hacer la maestría, para hacer el doctorado, para hacer la especialidad, y entonces te colocas peros, siempre te colocas límites y entonces no eres feliz. Y eso es algo claro. Díganme cuántos están felices, vamos a medir el índice de felicidad, cuando ahora una de las tendencias es vivir la felicidad y la felicidad también en las organizaciones. Y el último es ver en perspectiva, y en perspectiva de acuerdo a lo que ya han hecho otros sectores donde podemos aprender y en perspectiva de acuerdo a las dinámicas que pueden generarse en los próximos 10, 20, 50 años en el sector. Sabemos que somos una profesión nueva, 200 años no es nada en la evolución histórica, pero que de allí podemos aprender y saber y proyectar en perspectiva para anticiparnos a ello o mejorar para generar innovaciones en el desarrollo. Entonces, esos son los míos. Acá voy a seguir leyendo. Y nos dice Guille que el interés personal mediante capacitación continua, sentido común es lo muy importante. Nos dice Jorge, Mabel nos dice la capacitación, también determinación en el accionar. Bárbara nos dice capacitación, determinación en el accionar. Claro, ya lo hemos visto durante todo este proceso. Bárbara Ángela nos dice motivación y prevalecer en ese sueño, o sea, ser persistente y generar cambios. Claro, hay que transformarse, así como las organizaciones se transformaban a 10 años, ahora 5, ahora 3, nosotros tenemos que transformarnos día a día y cambiar, ¿sí? No podemos quedarnos estáticos en esta dinámica de cambio actual. Entonces, es eso, estos aportes que nos dan cada uno de nuestros asistentes. Y Johan, si quieres pasamos a la segunda fase de este. No sé si tengas algo que aportar antes de pasar a la Bueno, siguiente. no, muy de acuerdo con las apreciaciones, con los aportes que todos realizan en este momento. Sí me gustaría que pudiéramos como articular cómo ese liderazgo y la gestión en enfermería le aportan a los resultados de la estrategia a nivel institucional. Eso me parecería importante como cerrar ese ciclo de la estrategia. No sé, Javier, si nos quieras de pronto contar cómo podemos visualizar este proceso. Muy sencillo, 3 palabras para no abarcar más tiempo. Vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y tenemos que pasar a la acción real y no limitarnos con lo que nos limiten los otros, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque es que encuentro muchos colegas, soy coach ontológico, coach no sé qué, training no sé qué, se formaron, hicieron maestría en liderazgo y cuando salen, hacer lo mismo. Y allí es donde también debemos transformarnos para cambiar. Y empezar, la maestría se hace en el desarrollo de hacer este ejercicio. Entonces, en esa medida, para que enfermería aporte a la estrategia, pues tiene que transformarse, debe cambiar, debe generar todo esto que hemos conversado y hacer, ¿sí? Obviamente con una buena planeación, pero hay que hacer, ¿sí? Más que decir. Y pues bueno, ahí lo dejamos para continuar y darle respuesta a tu consulta. Ok, entonces vamos con la segunda parte. ¿Vamos bien, Nahuel, de la conexión? Sí, perfecto. Perfecto, listo. Entonces vamos a compartir pantalla. Muchas gracias a nuestros asistentes que nos están acompañando allí, a todos los asistentes de México, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos. Bueno, si se me olvida alguno, me disculpan, pero muchas gracias allí y cada una de las 8 comisiones que están participando. Entonces, ¿nos confirmas allí la visualización, Nahuel? Sí, se escucha perfecto.
Listo. Bueno, acá ya hemos venido haciendo este repaso. Yo creo que muchos de los términos que hemos hablado acá y están allí en la imagen que ustedes pueden ver de fondo, los ha conversado Johan, he planteado yo, tanto en esta clase como en las anteriores dos clases. Y pues vamos a ver aplicación de lo visto durante estas clases. Y bueno, como veníamos mencionando, en la planeación estratégica no se empieza se debe empezar, como ya lo mencionábamos, con ese grupo de valores, esos principios que la organización debe recabar en su matriz axiológica, que ustedes tienen en el texto, que les indica cómo desarrollar esa matriz axiológica antes de desarrollar el resto. Es fundamental, eso es como en la casa, cuando uno se plantea sus valores, sus principios, los lineamientos, cómo comportarse, acá también debe plantearse en la organización, antes de desarrollar todo lo otro que viene más adelante en la planeación. Esto ya lo vimos en clases anteriores, que también vimos donde hay que reconocer estos grupos de interés, qué hacen y qué expectativas tenemos con ellos, y también reconocer esos estrategas que están en los diferentes niveles de la organización y también reconocer qué podemos generar y qué podemos valorar a nivel interno y a nivel externo con esos grupos de interés y con todas esas dinámicas con esos grupos de interés. Entonces allí vimos en algunas clases anteriores el diagnóstico estratégico, lo hicimos a través de unas herramientas que hemos venido construyendo, un radar de competitividad, hicimos un mapa también de calor, de acuerdo a las respuestas que ustedes iban dando y iban valorando en su organización, donde hicimos una valoración del entorno y también hicimos una valoración interna de sus unidades, sus organizaciones. Eh, Luego de ello, vimos un ejemplo, unas preguntas que nos plantea uno de los autores allí que hemos trabajado y que también nos indicaba cómo hacer esa misión y esa visión y qué debe componer esa misión y esa visión. Y acá hemos tomado para quien revise o le tome pantallazos o grabe y vea la grabación de esta sesión, cómo este paso se construye con todos esos elementos que ya se han tenido de atrás, ese diagnóstico, esa valoración, esos grupos de interés, esa generación de valores de matriz axiológica y todo lo anterior. Y ahí sí construimos esa misión, construimos esa visión, ¿sí? Y de acuerdo a ello, que es describir ya, se plantea uno esos objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos que deben partir de esas unidades generales y directivas también y estratégicas para la organización y que básicamente se centran en los aspectos financieros, de recurso humano, de gestión del conocimiento y nuevas tecnologías, de investigación, desarrollo e innovación y los aspectos de mercadeo. Y aquí pues no voy a detallar porque obviamente allí ustedes este material lo van a tener y es como ya lo que yo planteé en el anterior, que era esta visión, esta misión, que es muy concreta y concretar tanto de tanta información que se recolecta en ese proceso investigativo de valoración, cómo lo voy traduciendo ya en estos objetivos estratégicos generales que voy a apuntarle y le va a dar un norte hacia dónde trabajar la organización y que me van a dar apertura a plantear ese plan y generar una acción real para todos los procesos de la organización. Entonces, en esa medida hay que tener en cuenta estos rubros o estos objetivos generales y que ustedes pueden ir organizando. Y que luego de ello, viene ya el desarrollo de un mapa estratégico. Y es cómo traducir esos objetivos generales en un plan general y en unos programas un poco más específicos, donde acá en este ejercicio que planteamos con Johan conjuntamente, orientado obviamente a una institución de salud, voy a permitirme resaltar, disculpen un segundo. Ok, listo. De esos objetivos estratégicos
para esta institución de salud, pues se plantearon estos aspectos: la sostenibilidad ambiental, desempeño financiero, la relación con los grupos de interés, los procesos internos y el aprendizaje y crecimiento. En esa medida, son planes generales que obviamente deben estar descritos, o sea, debe tener sus documentos marco, porque no podemos partir de un supuesto, un ideal allí, sino que debemos plasmarlo en escrito, este plan estratégico, estos objetivos estratégicos, ¿sí? Y en esa medida se plantean unos programas para esos objetivos estratégicos, y que acá los tenemos. Algunos pueden ser, recuerden que un plan es una secuencia de 2 o más programas, que un programa es la secuencia de 2 o más proyectos, que un proyecto es la secuencia organizada de 2 o más actividades, y una actividad es una secuencia de un sinnúmero de acciones puntuales. Entonces, en esa medida, este plan, perdón, de sostenibilidad tiene 3 programas. Uno, dinamizar la economía de la organización, porque la sostenibilidad no es solo lo ambiental y lo social, como lo mencionábamos, sino también la sostenibilidad económica de los recursos. 2, el segundo programa enfocado al cuidado y mejoramiento del entorno ambiental. Y el tercer programa, una cultura hacia la transformación de la sociedad. Si ven que siguen siendo generales, no me dice todavía el cómo lo voy a hacer, porque los programas pues están compuestos por proyectos, y en los proyectos ya me dirá el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, el con quién, con quiénes y demás, ¿sí? Entonces, en esa medida, estos programas también deben estar descritos, justificados, argumentados, o sea que hay que sentarse a escribir. Por ejemplo, en este otro, de desempeño financiero, tiene 2 programas. Entonces, uno de ellos es disminución de las inversiones y reducción del riesgo y de los costos, y el otro es el incremento tarifario a un 10%. Vamos a tomar otro, por ejemplo, de aprendizaje y crecimiento. Por ejemplo, el programa va a ser fortalecer los ecosistemas de innovación, o otro puede ser incrementar la satisfacción laboral de los empleados. Digamos, son programas generales, todavía no decimos lo específico. Y pues allí, en una fotografía, porque esto es muy importante para el gerente, ¿sí? Uno puede pasar documentos o miles de información o conversarlo sin concretar, pero si tú tienes un mapa donde le muestras en una fotografía y le explicas de esta manera, pues fácilmente lo va a entender la junta directiva, la gerencia y hasta los mismos colaboradores, ¿sí? Entonces, allí, pues, en este mapa estratégico, pues, tenemos planes, programas, ¿sí? Programas. Y ya en lo específico, Johan nos va a explicar cómo, en otra imagen, podemos desglosar de esos programas qué proyectos puede tener. Entonces, por ejemplo, ¿qué proyectos podría tener fortalecer el ecosistema de la innovación? ¿O qué proyectos puede tener incrementar la satisfacción laboral? ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a ver concretamente con Johan. Bueno, entonces aquí en esta parte encontramos el mismo mapa estratégico, pero entonces aquí en este mapa estratégico vamos a encontrar que las organizaciones se van a encontrar con diferentes entornos o van a encontrar diferentes formas de poder desarrollar esos objetivos y plan estratégico. Entonces, si nosotros miramos aquí en la diapositiva lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, entonces podemos encontrar que las organizaciones pueden tener la posibilidad de adherirse a proyectos o programas de tipo local, de tipo regional, ¿sí? Y desde ahí empezar a trabajar en este aspecto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en las ciudades en las que nosotros vivimos ya existen organizaciones, empresas, compañías o incluso las empresas del mismo sector ya están empezando a trabajar estos temas.
las organizaciones prestadoras o aseguradoras de servicios de salud se pueden adherir a estos proyectos. Estos proyectos pueden ser financiados por recursos públicos y privados, lo que le va a permitir a la empresa ir avanzando. Asimismo, también se pueden encontrar proyectos en el entorno nacional y en el entorno global. ¿Cuál es la ventaja de participar en estrategias de sostenibilidad medioambiental en el entorno nacional y global? Que van a ser estrategias que van a tener un impacto y un alcance mayor, y que obviamente va a hablar muy bien de la organización a la cual nosotros pertenecemos. En el tema de desempeño financiero hay 3 aspectos que se deben garantizar en la organización. Javier nos mencionaba que algunos de los programas estaban orientados obviamente a todo lo que tiene que ver con el aumento del margen de ganancia. Recordemos que el margen es esa diferencia entre el esfuerzo que realiza la organización y el beneficio o el recurso que recibe por ese esfuerzo. Entonces, cada organización tendrá que implementar un proyecto que le permita garantizar que ese margen pues sea favorable, ¿no? Ninguna organización de ningún sector económico, y aquí retomo algunas palabras que mencionaba en la clase anterior, y es, nosotros estamos dentro de un sector de la economía que igual, al igual que los demás sectores, debe demostrar eficiencia y debe mostrar obviamente pues rentabilidad. La rentabilidad hace referencia a la capacidad que tienen las organizaciones de cumplir con las obligaciones, y cuando hablamos de esa rentabilidad, no, eso tiene que ver, por ejemplo, con nosotros cuando somos el grupo de interés de cliente interno, claro que sí. Esas obligaciones financieras tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el bienestar, el pago de salarios, el pago de salud, de pensión, de riesgos profesionales, los beneficios a nivel familiar que tiene un empleado dentro de una organización. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esos proyectos y sepamos que las metas que normalmente nos colocan desde cada una de nuestras áreas están aportando a cumplir esas metas. Asimismo, el tema de liquidez. La liquidez hace referencia a poder a la capacidad que tiene la organización de interactuar en términos económicos con el sector y con los demás grupos de interés. Usuarios y grupos de interés, entonces recordar que la empresa va a desarrollar dentro de ese plan estratégico proyectos para beneficiar a todo lo que es su grupo de interés de clientes internos, y aquí encontramos todo lo que tiene, por ejemplo, las alianzas que ellos hacen con las instituciones de educación superior, con las instituciones de formación técnica, todo el sistema de becas, de incentivos. Entonces, por ejemplo, las primas adicionales, o sea, eso no sale de un momento a otro. Eso la organización lo proyecta. Todos los beneficios que le va a generar a sus clientes internos es algo que la organización proyecta para cumplir esos objetivos estratégicos. En los clientes externos, todo el tema de mejoras, por ejemplo, todos los temas de ampliación de servicios, el tema de incorporación de nuevos servicios. Entonces, hace un año éramos una institución de tercer nivel, y en el siguiente año la meta es poder abrir servicios más especializados con otro tipo de especialidades que le generen valor al usuario. Lo mismo sucede con los proveedores y naturalmente con el Estado. En procesos internos, entonces, por ejemplo, puede estar todo el tema de cualificación del personal. Hay organizaciones de salud que cuando encuentra competitividad en sus equipos, paga o genera entrenamientos específicos, ¿sí?, al personal y al recurso humano. Esto hace parte de su estrategia. O sea, esto no son ideas que de pronto hoy la organización quiso darle un regalo a todos los empleados y se lo dio. No,
Esto hace parte de una estrategia organizacional que lo que pretende es fortalecer esos niveles de competitividad dentro del sector en el que se desarrolla. Asimismo, la articulación entre la estructura y la estrategia. Aquí quiero mencionar algo fundamental, y es que en los procesos de planeación las instituciones se repiensan, se evalúan qué es lo que están haciendo, y lo que están haciendo bien lo mantienen, y lo que no están haciendo tan bien, entonces lo descartan, y ahí surge todo lo que se llaman los procesos de reestructuración empresarial. Estos procesos, y siempre esto era algo que mencionaba en la clase anterior, cuando una organización implementa una estrategia, siempre va a tener resistencia al cambio, porque ese cambio va a generar que las personas cambien de actividad, cambien de lugar, cambien de empresa en donde trabajan y demás. Entonces, esto no es algo improvisado, esto es algo que las empresas definitivamente planean con la suficiente antelación para anticiparse a los cambios. Otro aspecto que quisiera mencionar es que la implementación de una estrategia trae nuevos problemas, y dentro de esos nuevos problemas tienen que generarse nuevas soluciones. Entonces, por eso es tan importante también tener como una apertura frente a este proceso. Y finalmente, en aprendizaje y crecimiento, entonces es importante conocer, por ejemplo, todos los planes de capacitación continua que tienen las organizaciones de salud. Eso ayuda a mejorar la efectividad en los procesos, especialmente operacionales. Todo el tema de certificaciones nacionales, entonces todos los reconocimientos, las evaluaciones y las autoevaluaciones que se pueden generar en el sector y que pueden dar fe de lo que hacemos. El otro aspecto es el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación. Definitivamente, cuando hablamos de planeación estratégica y cuando queremos desarrollar factores diferenciadores, es determinante participar en procesos de investigación, desarrollo e innovación. Y esto no lo vamos a hacer solos, esto lo tenemos que hacer con pares, con iguales, con empresas mejores a nosotros. Eso es fundamental. Y ahí retomo un poco lo que mencionaba Javier, de el ser abiertos, de tener apertura hacia lo que está sucediendo en el entorno. Lo otro es las certificaciones internacionales. Entonces, aquí, y muy articulado con el siguiente tema que ustedes van a ver en nuestro curso, que es todo lo que tiene que ver con calidad, las certificaciones internacionales básicamente parten de una auditoría externa de mi proceso interno, de mis operaciones, de lo que hago a diario. Y esas certificaciones dan fe, porque en últimas la calidad es un juicio de valor de lo que se hace al interior de mi organización. Entonces, en ese sentido, todo el tema de certificaciones internacionales toma un valor importantísimo. Y finalmente, la apertura hacia nuevas formas de hacer las cosas, nuevos clientes y nuevas oportunidades. Y ahí todo el tema de bilingüismo y la modernización de los procesos que realizamos es determinante. No, hasta aquí creo que estas son las estrategias que en determinado momento las organizaciones implementan para poder lograr y cumplir esos objetivos estratégicos. No sé, Javier, si quieras decir algo adicional. Bueno, si no hay más comentarios, y articulando esa parte de la planeación estratégica, del mapa estratégico y de la relevancia que tienen los procesos de calidad de las certificaciones nacionales y las certificaciones nacionales, les cuento que en el siguiente módulo que ustedes van a desarrollar en este curso de gestión y liderazgo, van a hablar de un tema fundamental que es la calidad de los servicios de salud. Este tema es relevante teniendo en cuenta que gracias a los sistemas de calidad de los servicios de salud se pueden garantizar las condiciones esenciales para el desarrollo de los servicios de salud en los diferentes países de Latinoamérica. Adicionalmente a esto, también es importante
que recordar que las certificaciones de calidad, pues básicamente permiten que las instituciones sean competitivas en los diferentes sectores en los que se encuentran. Una acreditación que es muy conocida, que es una de las acreditaciones más importantes que existe en el mundo, es la Joint Commission International. Es una organización pues, que certifica a las instituciones de salud en alta calidad. De hecho, son muy pocas las organizaciones en el mundo que cuentan con esta certificación, precisamente por el rigor en la evaluación que genera de cada uno de los procesos que las instituciones quieren acreditar. Entonces, las certificaciones de calidad dan fe de los procesos que desarrollan las instituciones, generan un diferenciador en un entorno competitivo, porque no es lo mismo hacer negocios con una institución que ha demostrado que tiene buenos resultados, tanto financieros como administrativos y naturalmente en términos de indicadores de salud. Y esto hace que el entorno en el que la institución se encuentra, pues le dé unos factores diferenciadores y genere, y de esta manera pueda concretar negocios, pueda concretar alianzas y pueda concretar desarrollos. Todos los temas relacionados con calidad son muy interesantes. La calidad, al igual que la planeación estratégica, parte mucho de los procesos organizacionales, de las estructuras organizacionales, elementos que debemos conocer de las diferentes empresas en las que laboramos. No sé, Javier, si quieras mencionar algo adicional. Bueno. No, pues ya lo has dicho todo. Ahorita. Bueno, creo que se está yendo. Allí el mapa estratégico donde están esos programas, luego ya se muestran los proyectos que pueden ser 1, 2, 3, 4 o más proyectos de ese programa, luego ya se desglosan las acciones en las acciones específicas, en las actividades, luego ya viene un plan de acción, luego vienen unos indicadores, un seguimiento, un control, una evaluación y básicamente pues allí está y se conecta con el tema que vamos a ver en el siguiente módulo, en el módulo número 2, que tiene que ver con la gestión de la calidad, donde todo eso que está planteado empieza a revisarse y que finalmente da resultado positivo o negativo en las acciones de la organización y que adicionalmente tiene un valor adicional y es ese resultado positivo o negativo de lo que me planteo en la estrategia tiene un resultado en la salud de los pacientes y los usuarios que tengo. Y allí pues se vincula todo el tema de la calidad y la seguridad del paciente, que también veremos en el próximo módulo. También veremos todas estas certificaciones que a veces muchos se emocionan, no, bueno, vamos a certificar. Vaya, desarrolle el liderazgo en las organizaciones de salud. ¿Sí? Es un tema supremamente complejo y que pues lo menciono para conectar con la temática que vamos a ver en el otro módulo. Allí nos acompañarán grandes docentes que han trabajado la temática, que han profundizado, que lo han hecho de manera práctica y pues no, agradecerles a todos los asistentes que están en este momento, en esta noche, un poco ya más tarde en Argentina, en Brasil, en Chile. Y pues, Johan, agradecerte por esta invitación, por estar acá compartiendo y dando respuesta a todas estas inquietudes y profundizando en la temática a cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los estudiantes que se conectaron desde diferentes lugares de América Latina y Estados Unidos. Estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido hasta el momento, resultados de participación, la interacción que hemos tenido con ustedes ha sido muy importante para nosotros. Muchas gracias y pues estamos pendientes de continuar con las siguientes temáticas del curso.